para terminar este capítulo del libro de Marcos, quisiera simplemente hacer como un resumen de lo que empezamos a ver hasta el día de hoy para poder terminarlo. Y voy a hacer así muy rápido, simplemente un panorama general para entender y recordar que este evangelio lo escribió un joven que se llama Juan Marcos, ¿sí? Y se considera de que fue escrito recopilando toda la información que Pedro le dio a este joven. Y es una manera de poder ver el evangelio de una manera vista no hacia los judíos, sino hacia la gente de afuera. Y Juan Marcos divide este libro en 3 secciones, lo dividimos en 3 secciones. Del capítulo 1 al capítulo 8, la historia se basa prácticamente en Galilea. Y la idea es mostrar quién era Jesús o quién es Jesús. Y Marcos lo deja muy claro que Jesús era un mensajero que venía, Juan era un mensajero que venía de parte de Dios para anunciar que Jesús era el Hijo de Dios. Y venía con una actitud como siervo. Y durante los primeros capítulos Dios fue confirmando todo este proceso de quién era Jesús. Lo vimos siendo bautizado, lo vimos haciendo milagros, sanando y mostrando diferentes milagros que nadie lo podía hacer si Dios no estaba con él. Incluso esto hacía que había gente, sobre todo los sacerdotes religiosos, que no estaban de acuerdo con esta enseñanza. Y Jesús tuvo que hablar y enseñar acerca del mensaje que traían. Y vimos algunas parábolas, ¿sí? Como la semilla, quien recibía el mensaje o quien no recibía el mensaje. Pero lo importante es que ellos entendieran que Jesús era el Hijo de Dios. El segundo acto, la segunda parte de este libro, tiene que ver con el propósito con el cual Jesús había venido. Y su propósito era que él tenía que venir y dar su vida al mundo, que él era el Mesías, el enviado de Dios. Pero había una situación diferente que ellos a veces no entendían, porque esperaban un Mesías que viniera a liberarlos de la condición en la cual ellos estaban bajo el gobierno de Roma. ¿Se acuerdan que ellos estaban bajo Roma y ellos estaban esperando un Mesías, un libertador que viniera con un poder político para traer una libertad y una victoria? Tanto así que incluso los discípulos discutían entre ellos quién iba a ser el mayor, quién iba a tener el seguimiento, quién iba a tomar un lugar. Pero Dios nunca manejó esa línea. Al contrario, Jesús llegó a decirles que si alguien quería venir en pos de él, tenía que negarse a sí mismo, tenía que tomar su cruz cada día y tenía que seguirle. Y el tomar su cruz era un simbolismo o una relación en cuestión de morir, así como Cristo iba a dar su vida. Y durante este proceso vimos lo que era la transfiguración, cómo Dios establece a Jesús como su Hijo amado. En todo momento, recuerden que es un libro donde el autor quiere mostrar quién es Jesús a aquellos que no son judíos y que quieren que vean el panorama en el cual fue sucediendo cada una de estas cosas. Tanto así que con Jesús está Moisés y está Elías, y Dios es bien claro y dice: a Jesús, a mi Hijo amado, a él tienen que oír, a nadie más que él. Y el tercer acto, la tercera parte de este libro, que es del capítulo 11 al 16, sucede en Jerusalén. Y es como Jesús se va a convertir en rey, porque vimos la entrada triunfal. ¿Se acuerdan la entrada triunfal a Jesús montado sobre un pollino? También vimos a Jesús entrando al templo y mostrando su autoridad, donde él dice, vuelca las mesas y llega a decir: mi casa será llamada casa de oración. Y tiene una confrontación incluso
con los líderes porque le preguntaban con qué autoridad hacía cada una de estas cosas. Tanto así que Jesús habla acerca de que el templo iba a ser destruido y en 3 días lo iba a levantar, pero hablaba de su propio cuerpo. Y vimos al final la celebración de la Pascua, donde Jesús establece un nuevo pacto de cómo debería de ser su relación a través de la Santa Cena. Y al final nos quedamos cuando Jesús ha sido examinado por Pilato, por Herodes. Lo han examinado y no han encontrado nada mal en él. Jesús fue traicionado y fue entregado por Judas. Y al ser entregado por Judas es inspeccionado, enjuiciado tanto por Pilato. Y Pilato dice: yo no encuentro nada. Se lo manda a Herodes. Herodes no encuentra nada, se lo regresan otra vez a Pilato y Pilato dice: este hombre no hay por qué matarlo. Y la gente empieza a gritar: mátalo, crucifícale, crucifícale. Y la semana pasada nos quedamos precisamente ahí, donde Jesús fue a la cruz, donde Él murió. Lo vimos la semana pasada, y que Él fue sepultado, ¿sí? En una tumba de José de Arimatea. Él es puesto ahí. Él pide el cuerpo, lo ponen ahí, como iba a ser el día de reposo. Le ponen una piedra, la sellan. Y es ahí donde nosotros nos encontramos el día de hoy en cuanto a la historia. Hoy veremos esta última parte que me hace entender el propósito del autor del libro, que es que nosotros podamos entender el mensaje de Dios a través de su Hijo. Y yo quisiera que pudiéramos leer los primeros versículos para ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta historia. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Jesús ha muerto. Jesús lo han crucificado. Cosas que vimos la semana pasada es que se oscureció. Cosas que vimos es que el templo o el velo del templo, gracias, se rasgó de arriba hacia abajo. Que lo que nos separaba de Dios ahora nos permite entrar confiadamente a través de su Hijo. Pero Él está muerto. Interesante, porque el primero que nos muestra que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios es un soldado romano. Dice, lo leímos la semana pasada, que cuando el soldado romano vio que Jesús muere y dice consumado es, y exclama a un gran voz: consumado es, y muere. Y lo que está sucediendo, que se simbra, hay un temblor y todo. Este soldado llega a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y Él ha muerto. Se lo han llevado a una tumba y le han puesto ahí una roca. Entonces no hubo tiempo para preparar a Jesús en cuestión de poner las especies aromáticas. Por eso, cuando termina el día de reposo, normalmente termina a las 6 de la tarde, pero ya siendo de noche y sin poder ver bien, las mujeres esperan al día siguiente. Por eso dice ahí: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. No tiene nada que ver con pensar que iban a embalsamar el cuerpo, nada de eso, sino que era costumbre que se ponían especies aromáticas simplemente porque el cuerpo se iba a descomponer, iba a oler mal. Y era una manera de una situación, era una costumbre que se hacía en aquel tiempo. Entonces, no pueden ir en la noche. Lo que hacen es que van en la mañana. Y por eso dice en el versículo 2: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. En la noche no se podía ver,
en la mañana era mucho mejor el ir, y es así como ellas lo hacen. Versículo 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y es que tenemos que acordarnos que habían sellado la piedra. Ahí en Mateo 27, versículos 65 y 66, simplemente como referencia, me ayuda a recordar eso. Mateo 27, 6, 5 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ponen una piedra, ponen un guardias. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Van y le dicen: no queremos que vayan los discípulos a tomar el cuerpo. Y entonces Pilato dice: perfecto, vayan y pongan una piedra y pongan un guardia que pueda resguardar el cuerpo del Señor. Entonces era importante entender que ahora la piedra ellos querían que fuera removida, pero ¿cómo lo podrían hacer? En Mateo capítulo 28, versículo 22, dice de esta manera: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Estas mujeres están esperando y buscando quién va a remover la piedra. Y la Biblia me muestra que esto lo hace completamente Dios. Dios hace que haya un terremoto para que la piedra sea removida, y el ángel está ahí sentado sobre la piedra. Entonces, regresando ahí a Marcos, otra vez versículo 3 dice: pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de larga ropa blanca, y se espantaron. Entonces imaginemos la escena, ¿no? Ellos van a poner las especies, y entonces hay una duda: ¿quién nos va a mover esa piedra? Cuando llegan, se dan cuenta que esa piedra ha sido removida. Y ahorita lo leíamos también en Mateo, y en otros evangelios nos muestran que es un ángel que Dios envió. Y ese ángel remueve esa piedra y está sentado sobre esa piedra. Y estas mujeres simplemente lo ven. Ahora, algo importante que podemos pensar: esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. ¿Por qué? Porque más adelante, no en Marcos, en otros evangelios, nos muestran que Jesús va a visitar a sus discípulos, y que sus discípulos están encerrados, escondidos, y Jesús aparece en medio de ellos. Entonces no quiere decir que Jesús no podía salir, que la piedra fue removida para que Jesús saliera, sino que la piedra fue removida más que todo para que la gente, sobre todo estas mujeres y después sus discípulos, pudieran entrar y ver efectivamente que el cuerpo ya no estaba, que Jesús no estaba muerto, que Jesús había resucitado. Y cuando ellos entran, ven a este joven sentado, dice, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y eso es lógico, ¿no? ¿Te puedes imaginar que tú entres a un lugar y que de repente esté una persona ahí? ¿O se te aparezca un ángel? ¿A cuántos de ustedes se les ha aparecido un ángel? A nadie, ¿verdad? Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Pero sería no algo a lo mejor tan normal. Y estas mujeres se espantan. Verso 6: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y este es un mensaje bien claro que el ángel le está dando a estas mujeres. Lo primero que hace es calmarlas y les dice: hey, no se asusten. ¿A quién están buscando? ¿A Jesús Nazareno?
Y incluso el ángel hace otra vez, hace ¿qué hace? Bueno, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero hace una afirmación una vez más que dice que fue crucificado. Y esto tiene que ver que cuando alguien era crucificado, literalmente tiene que decir que ha muerto. Otra vez, es importante esto para nosotros. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere desmentir que Jesús haya resucitado. Hay gente que no cree que Jesús haya resucitado porque eso es imposible. Claro, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso dice este joven, perdón, este Jesús Nazareno, el que fue crucificado, el que murió, hace esta afirmación y dice: ha resucitado, o sea, que ahora vive. Incluso dice: no está aquí, ustedes han venido para verlo, han venido para poner las especies aromáticas. Bueno, ese Jesús, el Nazareno que ustedes buscan, no está aquí. Incluso dice: pasen y vean, en el lugar que ustedes le pusieron, ya no está, porque él estaba muerto, pero ahora vive. Ahora, hay una gran diferencia. Quiero nada más poner un paréntesis, porque dentro de la Biblia encontramos a mucha gente que ha muerto. Bueno, no mucha, algunos que han muerto y han resucitado. Tanto en el Antiguo Testamento vemos historias de niños, de personas que murieron y que Dios pudo hacerlos levantar. En el Nuevo Testamento, el más conocido, quizás pudiéramos pensar en Lázaro. Aquel Lázaro que había muerto y estaba en una tumba también. Y entonces llega Jesús y le dice a Lázaro: sal fuera. Y Lázaro sale. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de personas, todos ellos resucitaron, pero quizás pudiéramos usar la palabra más fácil, decir revivieron. Porque ellos murieron y luego Jesús o Dios los revivió. Y después, ¿qué pasó con ellos? Pues murieron en algún momento. No siguen vivos hasta el día de hoy. Pero con Jesús es diferente, porque Jesús no revivió, sino que Él fue resucitado. Y me habla que Él recibió un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. ¿Se acuerdan? Aquí no viene, pero ¿se acuerdan cuando Jesús va con sus discípulos y se aparece y luego le platican a Tomás y le dicen: estuvo el Señor aquí? Y Tomás, ¿qué dice? Si yo no pusiera mis manos, tocaré sus manos y su costado, yo no lo creería. Y entonces Jesús se les aparece estando Tomás y dice: a ver, Tomás, hazlo para que veas. Entonces Jesús va en un cuerpo glorificado, en un cuerpo diferente, pero me hace recordar y entender que Él ha resucitado. Ahora, para nosotros eso es bien importante, porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces nuestra fe no tenía sentido. Porque la promesa que Dios tiene para con nosotros es que algún día los que hemos creído en Él vamos a resucitar juntamente con Él. Si Jesús no hubiera podido resucitar y no hubiera tenido el poder para ser levantado de los muertos, si Él siendo Dios no pudo, ¿qué se espera de nosotros? Pues tampoco podría. Pero por cuanto Él resucitó de los muertos, por cuanto Él vive, nosotros podemos tener una esperanza y una seguridad de que un día nosotros resucitaremos juntamente con Él. ¿Cuántos quieren resucitar con Cristo? El que no levantó la mano se puede quedar. Creo que todos, ¿no? Queremos resucitar. Y eso es bien interesante, porque para nosotros tiene que cambiar el sentido de la muerte. Les hago una pregunta y seamos sinceros: ¿cuántos le tienen miedo a la muerte? ¿Cuántos tienen miedo a morir? Para nosotros no debería de haber miedo a la muerte. Pablo nos enseña algo bien, bien importante en la palabra que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque si yo debía, ya no voy a deber nada. No se crean. Bueno, también, ¿verdad? O sea, ni modo que los que se queden paguen. Pero no es tanto por eso, sino ¿por qué? Porque si algo anhelamos todos nosotros es estar
frente a frente, cara a cara con Dios. Y si en el momento en que Él me llama a su presencia y tengo que pasar la muerte, ¿saben qué es la muerte? Para nosotros la muerte simplemente es el mensajero que Dios usa o el transporte que Dios usa para llevarme a su presencia. Es increíble verlo de esa manera. Para alguien que no tiene a Cristo es todo lo contrario, porque es el medio por el cual me separará de Dios para siempre, donde no habrá oportunidad otra vez de acercarme a Él. Pero el estar en Dios, el estar en Cristo, el saber que Él resucitó, yo puedo tener esa confianza que un día resucitaré con Él. Entonces lo que está haciendo Marcos precisamente es entender lo que ha sucedido. Ha pasado más de 30 años de que Jesús murió y resucitó cuando Marcos escribe este libro. Y hay gente que a lo mejor empieza a preguntarse, ahora se cuenta de una historia, ¿será una leyenda? ¿Será cierto o qué? Y Marcos empieza a escribir todo esto para mostrar todo lo que ha sucedido, desde cómo Dios lo anunció, de cómo Él era el Hijo de Dios, que venía como un siervo y que Dios mismo lo afirmó una y otra vez, hasta la manera en que ha muerto. Pero no termina ahí, sino que Él ha resucitado, que Él vive. Y es lo que Marcos quiere que nosotros podamos entender. Entonces el ángel tiene un encuentro con estas mujeres y lo que hace este ángel es decirle, a ver, vayan a la tumba, entren, vean, no está, el que ustedes buscan no está en el lugar donde lo pusieron. Y luego hace una indicación este ángel, le dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y hay un mensaje que este ángel le da a estas mujeres. Es bien importante esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no valía o no tenía tanto valor el testimonio de una mujer. Ya ven que cuando antes era que con 2 o 3 testigos era lo que se validaba. Entonces el hecho de que una mujer pudiera decir algo o testificar no le iban a creer. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que lo que hace el ángel es decirle a estas mujeres que vayan y número 1 le digan a sus discípulos. Interesante porque dice, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. Y a mí me llama la atención cómo de repente hace esa acentuación en Pedro. Quizás se acuerdan que la última vez que vimos a Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Llorando amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque había negado a Jesús. Es como si dicen, aguas Pedro, te anda buscando el Señor Jesús, ¿verdad? Creo que se está acordando de que lo negaste, pero está dando un mensaje para que ellos puedan entender que los va a ver de nuevo en Galilea. Y una vez más dice, como ya les había dicho. Era un mensaje que Dios les había hablado, que iba a sufrir en Jerusalén. Los sacerdotes, los escribas, los principales lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. El problema es que ellos no estaban creyendo lo que Dios le había dicho. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. O sea, estaban asustadas por el ángel, porque el maestro no estaba, porque había resucitado. Dice, y le habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Otra vez, creo que no es nada normal lo que está sucediendo. ¿Te puedes imaginar la escena? Todos hablando, oye, mataron a Jesús, realmente Él era el rey, era el Hijo de Dios, mira lo que sucedió, un temblor, se oscurecieron y todos hablando de lo mismo. Hablando, y luego de repente van a buscar, ya no está, el cuerpo no está.
y les dice que vayan a hablar a los discípulos y ellas están asustadas, espantadas. Aunque les dijo el ángel no teman, pues ellas están espantadas en este momento y no le dicen nada a nadie, y ellas se van y se dirigen hacia donde están los discípulos. Versículo 8, ¿verdad? Estamos ahí. Bueno, el libro de Marcos termina aquí. No sé si algunos de ustedes en su Biblia viene de repente del versículo 9 hasta el versículo 20, a veces con itálica o con otro tipo de letra o un asterisco o algo. Les voy a comentar algo que es interesante que podamos simplemente saber. El libro de Marcos, en los escritos originales y más antiguos, aquí termina. El versículo 9 hasta el último versículo, dijimos el 20, se añadió después. Y hay varias ideas en relación a esto, porque alguien puede decir, entonces ¿por qué lo pusieron? ¿O por qué lo permitieron? ¿O por qué está en nuestra Biblia? ¿O lo cortamos o lo arrancamos? Bueno, voy a explicarlo. Algunos, bueno, no viene del versículo 9 adelante en el original, y hay algunas teorías. La primera teoría es que Marcos no terminó el libro y ahí se quedó. Porque de repente si vamos leyendo y vamos hasta ahorita al capítulo 8, versículo 8, donde dice, y se espantaron, no dijeron nada, como que es un corte muy abrupto, ¿no? Así muy de tajo. Entonces algunos consideran que este libro no se terminó, en el cual no se cree que eso sea lo más probable. Otros dichos dicen que la última parte de este libro, de lo que está escritos, se perdieron. Entonces nada más hasta el 8 se tiene y se acabó y se perdieron, que tampoco se cree que sea lo más lógico. Algunos consideran más que todo que el autor está haciendo este final abrupto de una manera intencional, con la idea de que la gente pudiera decidir, en este caso, cuál era el mensaje. Entender que Jesús era el Hijo de Dios, que fue confirmado por Dios en todo el contexto que hablamos, y murió y resucitó, y que Jesús le dijo a las mujeres, vayan a avisar que resucitó. Nosotros sabemos que ellos no le habían creído. Entonces la idea es como que, a ver, aquí se detiene para que tú puedas pensar, ¿tú crees que resucitó o tú eres de los que no creen que Él ha resucitado? Entonces hacen un poquito la terminación del libro abierto para que el mismo lector pueda tomar una decisión, donde pueda decir, yo sí creo que fue resucitado, murió y resucitó, o que pueda ser de aquellos que no creyeron que Jesús había muerto y había resucitado. Entonces, esto es lo que comento como un paréntesis, porque alguien pudiera decir, bueno, entonces, ¿y qué con los siguientes versículos? Algunos consideran que los discípulos o seguidores de Marcos también le añadieron esta parte para poder terminar el libro. Entonces, ¿qué pudiéramos considerar? ¿O qué pudiéramos pensar? Número 1, del versículo 9 al final son pasajes que vienen narrados en otros evangelios. Algunos de sus Biblias, por ejemplo, en el versículo 9, alguna de sus Biblias dice, Jesús se aparece a María Magdalena, y entre paréntesis abajo dice Juan 20 del 11 al 18. ¿Sí? ¿En algunos? Bueno, entonces me hace entender algo. Si lo queremos quitar de aquí, de Marcos, no hay problema, porque en Juan capítulo 20 me cuenta lo mismo. Más abajo, en el versículo 12, Jesús se aparece a dos de sus discípulos. Lucas 24 del 13 al 35. Igual, si lo quitamos de aquí,
En Lucas lo vemos, ¿se acuerdan? Es el pasaje de camino a Emaús. Jesús se aparece en el camino de Emaús. Entonces, ahí podemos ver que no hay ningún problema con lo que se está diciendo aquí. Igual la comisión de sus apóstoles. Entonces, todo lo que sigue, que ahorita lo vamos a leer, te vas a dar cuenta que aunque no está en el original, en el libro de Marcos, no hay problema. ¿Por qué? Porque en todos los demás evangelios viene respaldando cada uno de estos. ¿Estamos? Fue como un paréntesis y vamos a seguir leyendo y ver qué podemos sacar de cada uno de estas partes. Versículo 9. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Gracias. A los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Este pasaje lo hemos leído en otras ocasiones. Por eso digo, no es algo que esté fuera de lo que Dios nos dice. Simplemente reafirmar lo que estamos aprendiendo. Y lo que podemos sacar de aquí: estas mujeres van con sus discípulos, les hablan y les dicen: Jesús ha resucitado, y ellos no están creyendo a lo que las mujeres dicen. Es más, ¿cómo están estos discípulos? Tristes y llorando. Y eso me ayuda a entender alguna aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestra vida y nosotros no le creemos a lo que nos dice? Porque es bien fácil, lo hemos dicho, creerle a Dios cuando todo va bien. Pero cuando hay situaciones en nuestra vida y que Dios nos habla y que nos da su palabra, a veces no nos es fácil creerle. Cuando Dios te dice que no te debes de afanar por el comer, por el vestido, por nada, y que Dios está contigo, que no te va a dejar y que siempre estará en todo momento contigo, lo más lógico es aprender a creer y a confiar en Él. Pero muchas veces somos como estos discípulos, que no creemos a la palabra, dudamos a lo que Dios nos ha dicho, y por eso muchas veces estamos desanimados, estamos tristes y estamos llorando por la situación que estamos enfrentando, en lugar de aprender a confiar en Dios en medio de la prueba. Porque Dios ha dicho que Él es nuestra luz, nuestra salvación, que Él es nuestro escudo, nuestro estandarte, que Dios siempre estará con nosotros, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y lo que yo debería de aprender es a entender que mi vida y mi vida y todo está en las manos de Dios, y que nada se sale de su propósito, de nada se sale de su voluntad, y que Dios no va a permitir que nada malo me pueda suceder. ¿Por qué? Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros. Pero aún como cristianos, como hijos de Dios, y sabiendo todo lo que dice y que nuestro Dios es poderoso, muchas veces nosotros mismos no entendemos, más bien no creemos a su palabra. Nos cuesta confiar y depender completamente en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios les había dicho una y otra vez a estos discípulos: yo voy a resucitar, espérenme, me voy a mostrar. Y cuando ellos reciben esta noticia de estas mujeres, lo lógico es que ellos dijeran: amén, Dios lo dijo y lo va a cumplir. Pero nada, están dudando, están tristes. Incluso dice al final, en el versículo 11, no lo creyeron. No le creyeron a estas mujeres. No creen que Dios pueda hacer eso si lo había dicho. Versículo 12 dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Son los de camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Que iban ellos hablando de las cosas que habían acontecido. De repente se acerca Jesús y empieza a hablar, y Jesús les dice: ¿qué son esas palabras que ustedes están diciendo? Porque ellos decían, pues había dicho que Él iba a ser el que nos iba a libertar, y parece que no hay nada.
que iba a resucitar, pero no, parece que no. Y entonces ellos van ahí, Jesús se revela a sus vidas y entonces se dan cuenta que realmente Jesús está ahí. ¿Qué hacen ellos? Van con los otros discípulos y le hablan y le dicen, lo vimos. Es la segunda vez que le están diciendo, lo vimos, estuvo con nosotros, comió con nosotros, cuando partió el pan, nos dimos cuenta que era Él, es Él. Y dice el versículo 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Y creo que es lo mismo, porque a veces nos es difícil creer a lo que Dios nos dice. A veces nos es difícil creer que Dios puede cambiar nuestra vida y transformarnos. A veces es difícil creer que Dios pueda pensar y ayudarnos y cuidarnos a nosotros. Y tienes que entender que Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo. Y si Dios demostró que te ama dando a su Hijo, te va a dar todo lo que necesites. Dios te ama. Dios tiene un propósito especial para tu vida. Pero tienes que aprender a creer y a confiar plenamente en su palabra. Necesitas creerle. Porque ¿saben por qué no le creen? Por la dureza que hay en el corazón de repente en nuestras vidas. Verso 14, sigamos leyendo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y mira lo que Jesús aparece y lo que les reprocha. Dice, y les reprochó su incredulidad, o sea que no hayan creído, y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y Jesús está con ellos, se les aparece y Jesús les dice, ¿por qué no creen? ¿Por qué están tan duros en su corazón? Si de una y otra manera lo han escuchado, lo han visto. Y esto puede ser incluso el día de hoy, porque habrá gente, no sé si aquí, pero puede haber gente que no cree que Jesús haya muerto y haya resucitado. Y incluso llegan a decir, pues yo cómo sé que eso es cierto. Bueno, la resurrección de Cristo está documentada en muchos libros, incluso no solamente bíblicos, incluso históricos, donde hablan precisamente de un Jesús, de un hombre que murió y resucitó. La Biblia nos dice claramente que es Él, que es el Hijo de Dios. Y son mujeres, son discípulos, y después fueron más de 500 que hablan. Pablo llega a decir, algunos todavía viven en aquel tiempo y les pueden preguntar que le han visto. O sea, Jesús realmente resucitó, pero el problema es que la dureza del corazón no les permite creer ni recibir la palabra que Dios les ha hablado. Y creo que ahí pudiéramos hoy meditar también. Porque muchas veces lo que no me permite recibir lo que Dios quiere hacer en mi vida es que mi corazón se ha endurecido. Es que mi corazón no ha aprendido a ser doblegado a lo que Dios nos dice en su palabra en todo momento. A veces situaciones en la vida, a veces cosas dolorosas, a veces cosas que me han dañado y lastimado no me permiten recibir lo que Dios nos ha dicho. Y tengo que aprender a creerle. Hermanos, Dios no miente. Dios es real y Dios es verdadero. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y Dios no solamente vino a salvarnos, sino Dios vino a transformar nuestra vida. Y en esa transformación me habla de cuidado, de protección, de su amor, de su abrazo. Y todos nosotros le necesitamos. Todos nosotros ocupamos que Él esté obrando en nuestras vidas, que podamos creer completamente a su palabra. Y cuando Jesús está con sus discípulos, les da unos mandamientos, una comisión. Igual, si sigue pensando de que si esto no venía en Marcos, esto que voy a leer viene en Mateo, viene en Lucas y viene en Juan. O sea,
que es lo mismo. Mira lo que les dice el versículo 15. Y no solamente le dice a ellos, también nos lo dice a nosotros. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto lo conocemos como la gran comisión, ¿cierto? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí simplemente quiero hacer un paréntesis y quiero enseñar esto. Muchos toman este versículo para poder decir que una persona tiene que creer y ser bautizado para ser salvo. Si no, no es salvo. Pero la continuación de este mismo versículo me hace entender que no es así, sino que el creer o el bautismo es una manifestación pública de lo que hemos creído. Cuando alguien llega a bautizarse, es cuando alguien públicamente testifica que Cristo es su Señor y su Salvador. Y que al momento en que alguien es bautizado y es sumergido en las aguas, es una manera de decir, y estoy muriendo a mi manera de vivir. Pero en el momento en que es levantado, está manifestando que está naciendo en una nueva vida que Cristo ha hecho por nosotros. Esto es algo simbólico de lo que Dios ha hecho al momento de creer. Entonces algunos llegan a decir, no, es que de ahí dice que tienes que creer y bautizarte. Y si no te bautizas, no eres salvo. Pero esta idea se rompe cuando Jesús está en la cruz y está un ladrón que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué dice Jesús? Échenle un bote de agua para bautizarlo. ¿Verdad que no? Jesús le dice, de cierto digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el bautismo es un testimonio público de poder hacer. Por eso dice ahí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere simplemente ya es condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y vienen algunas señales. Número 1 dice, y en mi nombre se harán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto que viene aquí, tengo que entender y ver que esto se cumple en hechos. No quiere decir que no suceda el día de hoy, que Dios no pueda hacerlo el día de hoy, pero esto que estamos leyendo se cumple completamente en hechos. Por ejemplo, cuando dice, en mi nombre se harán fuera demonios, tú lees el libro de Hechos y te darás cuenta que oraron los discípulos y echaron fuera a los demonios. ¿Los demonios existen? Sí. ¿Los endemoniados existen? ¿Cómo saben que existen? Pues porque viene en la Biblia, ¿no es cierto? Ahí viene en la Biblia. ¿Se puede liberar a la gente, echar fuera demonios? Sí. Nosotros a veces ahí puede decir, ¿ustedes no creen en eso? Claro que sí creemos. ¿Por qué creemos? Porque viene en la Biblia, ¿no? Entonces, si de repente nos ha tocado orar por gente que ha estado endemoniada, influenciada, y oramos y quedan libres, y el Señor lo hace, no lo hacemos nosotros, pero hay libertad que Dios puede hacer en aquellos que están endemoniados, ¿sí? Cuando dicen hablarán nuevas lenguas, estas nuevas lenguas no me hablan de lenguas angelicales. Estas nuevas lenguas se puede pensar más que se hablan las lenguas que vienen en Hechos capítulo 2, cuando fue el día del Pentecostés. Igual, de tarea, van y lo leen en su casa, ¿no? ¿Qué fue? Estaban todos reunidos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y vinieron lenguas repartidas. ¿Y qué empezaron a hacer? Había gente de muchas partes. Siempre les digo, es como si fuera el mundial, donde en una ciudad viene gente de muchos países, y en ese momento había gente de todas partes. ¿Y qué empezaron ellos? A testificar y a hablar.
de Dios. Ahí viene en Hechos capítulo 2. Y la gente les entendía en su idioma. Y se preguntaban, ¿cómo podemos entenderle? Hasta dicen, no, estos están borrachos. Pero pues, si emborracharnos me hace hablar otro idioma. Pero no es así. Y ellos están hablando. ¿Qué hablaban ellos? ¿Alguien se acuerda? De las maravillas de Dios. Y entonces muchos creyeron en ese momento por la palabra de ellos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo mismo. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. ¿Cuántos creen que eso todavía pasa el día de hoy? ¿Quién dijo amén? Porque ahí tengo una serpiente ahorita para pasársela. Hoy haremos algo especial. Pásenme las serpientes, por favor. Una de cascabel. Y se las vamos a ir pasando uno por uno. El que no tenga fe, no la agarre. ¿Quién será el primero que quiere pasar? Míralo. Ya no lo voltean a ver quién, ¿verdad? No, se moriría luego esa persona. Porque no está hablando que hagamos eso. Hay una historia que yo considero que puede referirse más a lo que iba a pasar con los discípulos. Mire, en Hechos capítulo 28, versículo del 1 al 6. A lo mejor podemos entender que aquí se cumple esta palabra. Es importante porque he escuchado, he sabido de algunas sectas que para ver la fe de la gente traen serpientes y agarran y todo, y está fuera completamente del contexto que está hablando. Pero aquí sucede una historia que puede ser esto. Dice Hechos 28:1. Estando ya a salvo, habla sobre Pablo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, esto es después del naufragio que recibió Pablo, ¿verdad? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y empieza a hablar más de la historia, ¿no? Pero simplemente no está hablando que ahora todos tenemos que agarrar serpientes y a ver si es cierto. Y incluso a veces ven videos donde hay algunos que se dicen cristianos y se meten donde está un león, ¿verdad? No habla de esas locuras, sino que está hablando de algunas señales que iban a seguir, y estos al momento de predicar el evangelio iban a ser cubiertos de todo eso. Por eso dice ahí: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos tomarán sus manos y sanarán. Y eso lo vimos completamente en Hechos. Dios haciendo milagro una y otra vez a cada uno de ellos. La pregunta sería: ¿y para nosotros qué queda? Creo que lo mismo. Dios te manda que vayas a predicar el evangelio a toda criatura. Y si al predicar el evangelio sucede algo, ten la seguridad de que Dios te va a cuidar, te va a proteger y te va a guardar en medio de cualquier situación. Aunque no siempre puede salvarte, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado de misioneros mártires que van a cierto lugar a predicar, a testificar, y que los llegan a tomar, a apresar e incluso a matar? Entonces no se cumple. Es que Dios es soberano y cumple su palabra en cada uno de nosotros conforme a su voluntad. ¿Estamos? Entonces, no más no quiero decir que Dios no pueda guardarte. Claro que nos cuida, que nos guarda. Lo que quiero decir simplemente
que no podemos andar buscando serpientes para decir, mira, tengo fe. Esa no es la idea, sino que Dios te guarda en cualquier situación. Y verso 19 para terminar. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto viene también en Lucas y también en el libro de Hechos, capítulo 1. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, creo que al final el punto principal es entender algo. Jesús ha subido. ¿Jesús dónde está? A la diestra del Padre. Pero Jesús nos ha dejado un mandato, una misión a cada uno de nosotros, que es de ir y predicar el evangelio. Y que puedas entender que en todo momento, así como a ellos, al tener el Espíritu Santo, Dios va a ayudarte y va a confirmar su palabra a través de tu vida. Pero es necesario que salgamos. Aquí no nos menciona, pero Dios les dijo a sus discípulos que fueran a predicar el evangelio y que salieran a otras naciones. ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron todos sentados, cerquitas, juntos, después que recibieron el Espíritu Santo en Jerusalén. Y ahí empezaron a predicar. Se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Y Dios les decía, hey, salgan. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron ahí. Entonces Dios tiene que levantar algo. Y levanta la persecución. Y cuando empieza la persecución, salieron por todos lados. Y dijo el Señor, ¿salían o no salían? Salían, ¿verdad? ¿Por las buenas o por las mejores? Y fue el medio, según el libro de Hechos, donde ellos empezaron a salir a diferentes lugares a predicar el evangelio. Y empezaron a ver señales y milagros. Iglesias se levantaron. Y hasta el día de hoy nosotros nos encontramos en todo ese proceso. Entonces yo puedo aprender algo para terminar. Dios nos está enviando ¿a qué? Otra vez, además que no están entendiendo. Dios nos está enviando ¿a qué? A predicar el evangelio. ¿A dónde? A todo lugar. Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces empieza primero ¿dónde? En mi casa, en mi colonia, en mi país. Y cuando acabe, hasta el último de la tierra. Porque alguno va a decir, amén, hermano, yo me quiero ir a Alemania, ¿verdad? O me quiero ir, usted quiere vacaciones. Y eso no, estamos hablando de que tenemos que salir. Pero aquí donde voy. Si tú sales obedeciendo, no hay problema. Pero a lo mejor si no estamos obedeciendo, bueno, esperemos que Dios no vuelva a traer una persecución. Pero sí puede estar tocando tu vida para llevarte a otro lugar a empezar a predicar. Como ejemplo, yo he escuchado a gente que Dios la tuvo que enfermar y llevar al hospital para que en el hospital empiece a predicar a gente que está ahí en las mismas camas. ¿Han escuchado eso? No, es que yo me sentí mal, me llevaron, estuve internado y empecé a ver que la gente tenía necesidad y yo me paré, pastor, y empecé a orar por unos y por otros y por otros. Entonces es tan fácil, ¿no? O sea, Dios te dijo, ve a predicar, ve a orar por ellos. Si no ibas, entonces mejor Dios te envió. ¿A dónde voy con esto? No esperes a que Dios tenga que tocar un área en tu vida para ir a predicarle a la gente que lo necesita, sino que tú entiendes que Dios te está llamando a salir a predicar el evangelio a la gente que lo necesita. Hay dos tipos de personas: gente que no van a creer en Jesús y gente que va a creer en Jesús. Los que no van a creer, no te preocupes. Es más, Dios no te ha llamado a convertir a la gente. Tú no los vas a convertir a nadie. El mismo Jesús les predicó y muchos no creyeron. Pero él cumplió el mandato, que era salir a predicar. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Sal y háblale a la gente del Dios grande que tú tienes en tu corazón.
¿Qué le voy a decir? Cómo Dios te ama, cómo Dios te ha transformado, cómo Dios te ayuda, cómo Dios te provee, cómo Dios está en todo momento contigo. Es lo que la gente necesita. Esto no es religión. Esta es una realidad, Dios en nosotros. La mejor manera que ellos crean es que vean tu vida. Que vean lo que Dios ha hecho en ti, para que ellos puedan acercarse y ser transformados. Entonces Dios nos llama y nos invita el día de hoy a salir a predicar. ¿Quién va?